Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a esta nueva enseñanza, donde la cual voy a estar hablando acerca de la sanidad, de cómo las enfermedades nos afectan hoy en día, y ha habido un gran incremento de enfermedades en las personas. No hay ninguna persona a nuestro alrededor que no conozcamos nosotros que tenga algún padecimiento o que esté padeciendo por alguna enfermedad, ya sea leve o grave. Y y entonces, pues muchos opinamos o muchos opinan diferente a este tipo de situaciones. Muchos tienen diferentes puntos de vista acerca de todo esto. Algunos pues dicen que vivimos en un mundo caído y que esto es normal, el vivir bajo enfermedades. Este, Otros pues dicen que, como dice la palabra de Dios en Isaías 53:4, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pero aún muchos, incluso cristianos, siguen estando enfermos, y y muchos oran a Dios y le dicen que pues si es su voluntad que le sane, que le sane, pero a veces la persona no sana y la persona piensa o llega a creer que Dios quiere, o la voluntad de Dios es que no sane, que esté enferma. Y es una de las cosas que a veces pues nos dejan muchas dudas, muchas inquietudes, y no sabemos a veces qué hacer, no sabemos qué pensar. Muchos piensan que Dios no nos quiere sanar, pero vamos a ver en este momento cómo vamos a ir desarrollando este tema para ir viendo qué es lo que nos está realmente afectando o qué solución tenemos para esto. Pero que primero que nada vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te damos gracias por este tiempo, por esta hora que nos permites estar aquí, Señor, hablando sobre este tema, y te pido que tú pongas palabras en mi boca para hablar palabra tuya. Espíritu Santo, respalda esta enseñanza, y te pido que vayas y entres en los hogares de cada uno de los que están viendo, que van a ver este video, que tú les bendigas, que les quites todo bloqueo de parte del enemigo, que abres su entendimiento, y que les bendigas, les protejas de todo ataque del enemigo también, para que no vean este video. Todo ataque que el enemigo quiera, o contraataque que el enemigo quiera enviar a ellos, a sus familias, todo eso sea frustrado en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que vaya contra ellos es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que tú les des discernimiento, sabiduría, y que en esta hora nos des un mensaje, una enseñanza, que podamos aprender algo de bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido, y te doy gloria, te doy alabanza, Señor. Amén y amén. Y bueno, pues quiero empezar hablando de los tipos de enfermedades que son los que nos están afectando, y cuáles son los principales puntos, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar rápidamente hablando acerca de a veces muchas enfermedades, por lo regular, una gran parte de esas enfermedades vienen por descuidar nuestro cuerpo. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, obviamente que van a venir enfermedades por no cuidar la alimentación, no hacer ejercicio, descuidarnos totalmente del cuerpo. Cuando descuidamos el cuerpo, aparte de que nos vienen enfermedades, por no cuidarlo, claro, vienen también enfermedades por el lado espiritual, porque hay dos cosas que ocurren ahí. Cuando descuidas el cuerpo, te entran enfermedades, o te vienen enfermedades por no cuidarlo, por mala alimentación, por falta de ejercicio y cosas así. Pero también en el lado espiritual, porque en el lado espiritual, cuando nosotros descuidamos el cuerpo, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros no cuidamos ese cuerpo, también dice la palabra que el que destruye el templo del Espíritu Santo, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, tenemos dos entradas de enfermedades. Una es
por no cuidarlo. La otra es que Dios nos destruirá porque nosotros no cuidemos su templo. ¿Y cómo nos va a destruir? Pues permitiendo que vengan esas enfermedades. Entonces, hay dos áreas que se ven afectadas por ese simple hecho de no cuidar nuestro cuerpo. Entonces, nos encontramos con este tipo de situación. Entonces, hay algunos que cuidan su cuerpo, pero también descuidan lo espiritual. Y gente que cuida lo espiritual y no cuida el cuerpo. Pero hay pecados o prácticas que se hacen y que son pecados, pero que nos afectan no nomás el cuerpo, sino lo espiritual. Y se ven afectados esos dos lados. Entonces, hay personas, y personas, me refiero a personas también cristianas, porque más que nada esto va enfocado a las personas cristianas, porque se supone que una persona cristiana no debería tener enfermedades. Una persona que está en Cristo no debería tener enfermedades porque Cristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, entonces, ¿por qué estamos padeciendo enfermedad? Entonces, en Isaías 53:4 dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero más sin embargo, muchos cristianos siguen enfermos. Entonces, muchos cristianos caen en este pecado, y no es que caigan en el pecado porque ellos decidan hacerlo. De cierta forma sí deciden hacerlo, pero hay veces que el enemigo trata de engañar mucho al pueblo de Dios, y hay personas, parejas, que hacen una vida en pareja, y esta pareja pues son personas separadas y vuelven a hacer su vida, pero no se casan, sino que viven en unión libre. Y van a la iglesia y son personas que oran, que ayunan y que son personas que sirven a Dios, pero que tienen una puerta abierta a su vida espiritual y también en su cuerpo, porque cuando la persona tiene relaciones con una pareja, la persona crea una ligadura ahí espiritual. Entonces, este tipo de parejas a veces no se casan, y a veces por lo regular, si el matrimonio o digamos, la unión esa no funciona, eh, se separan otra vez, y como si sienten ellos que no están ligados porque no hay un matrimonio de por medio, entonces vuelven a rehacer su vida con otra persona y están fragmentando su alma y están practicando la fornicación o adulterio. Y entonces por eso también pueden eh, venirles espíritus de pecado, de fornicación, adulterio, y vienen a sus cuerpos esos demonios, espíritus inmundos, y al estar dentro de ellos los enferman, porque esos espíritus son extremadamente perversos, malignos, cargados de una energía negativa, malvada, y provocan enfermedades. Entonces, hay personas también, líderes, digamos, jóvenes, que están en el grupo de jóvenes, de damas, de varones, personas líderes ahí que empiezan también son solteros, pero empiezan a provocar, o mejor dicho, empiezan a practicar la masturbación, y la masturbación provoca que vengan espíritus inmundos, y incubos y sucubos, y vengan a entrar a esta persona, porque esta persona con sus prácticas empieza a atraerlos, y esta persona empieza a tener este tipo de, digamos, de tener estos espíritus, y esos espíritus empiezan a enfermarlo también. Es una de las puertas también de entrada que vienen por parte de esas entidades, ¿no? Esos pecados, y tienen esas entidades y te empiezan a enfermar, te empiezan a dañar. Otra de las enfermedades son las conocidas como psicosomáticas, que tienen relación entre el cuerpo y la mente. La persona que padece determinados síntomas como dolor, ansiedad, estrés, y al examinarse o realizar los estudios no le sale nada, porque vienen
por emociones negativas, intensas en su mente. Y a veces vienen por fuertes traumas o sustos. Y pueden también provocar enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón, hasta infartos, derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esos pensamientos en la mente, por ejemplo, platican ahí personas, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues yo tengo, o yo sentía un dolor así aquí en esta parte de mi cuerpo, sentía esto, sentía lo otro, y el doctor me diagnosticó que yo tenía un cáncer, un tumor. Okay, entonces la persona que tiene este tipo de problema psicosomático empieza a pensar, a mí también me duele y yo también siento esto, yo también siento lo otro, y empieza a decir, yo creo que a lo mejor yo tengo eso. Y entonces llega un momento en que empieza a declararlo, yo tengo esto, yo tengo aquello, y entonces eh, esos espíritus vienen a enfermarla, porque son espíritus los que están ahí en su mente poniéndole esos pensamientos para que ella los declare, son espíritus inmundos, son demonios. Entonces la persona empieza a declarar eso y empieza a atraer la enfermedad esa. Empieza a veces también, a veces no nada más de esa manera, sino que empiezan a veces tienen problemas, tienen muchos problemas con los hijos, con el trabajo, con, bueno, un sinnúmero de cosas, detalles. Entonces empiezan a preocuparse demasiado hasta que les viene un estrés sofocante, un estrés ansiedad, y todo eso son espíritus inmundos que empiezan en la mente atacándote para que después provocan ese tipo de ansiedad y después va agravándose. Se va agravando para que la persona no pueda tener paz, y entonces al no tener paz el enemigo puede tener o robarte muchas cosas, incluso la vida. Entonces vienen esas enfermedades como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, infartos, tantas cosas. Entonces son enfermedades psicosomáticas porque se generaron en la mente, y el enemigo y los demonios son donde operan, en la mente, para que todo eso pueda llevarlos a lejos a una enfermedad. Entonces hay enfermedades también que, por ejemplo, vienen por hechicería, que hechicería que es enviada a la persona, o a veces porque la persona practica hechicería también le vienen enfermedades. Muchos creyentes dicen, no, pues yo no puedo tener hechicería porque yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Pero los demonios vienen y empiezan a trabajar con la persona, a bombardear su mente con pensamientos para que la persona pueda abrir la puerta a ciertas desobediencias a Dios o pecados, y empieza a entrar a la brujería y empieza a atacarla con la enfermedad que le envíen. Una de las enfermedades que vienen por brujerías enviadas puede ser cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, hígado, locura, desvarío, mala memoria, picazón en la piel, pies inflamados, alergias y muchas más. Y también cuando vas a visitar un brujo, vas y haces pides un favor ahí, una ayuda, que te ayuden a ciertas cosas, y se genera se genera ¿cómo se llama? Un pacto. Se genera un pacto indirecto, y Satanás tiene acceso a ti, a tu vida, y tiene acceso a muchas cosas, a tu familia. Entonces, lo primero que empieza Satanás es atacándote en la salud, y una de las cosas por las cuales empieza es poniéndote enfermedades, porque muchas de las veces hay creyentes, personas cristianas que van y acuden a este tipo de personas por el estrés, por la ansiedad, porque todos esos pensamientos de ansiedad, estrés, que hacen que ese problemita que tienen ellos lo vean como un gigante y no pueden resolverlo. Incluso sienten que hasta ni Dios puede ayudarles a resolver ese problema. Entonces van y recurren a este tipo de personas, a brujos, a hechiceros, para que les ayude. Y de esta manera, pues ellos pueden recibir cierta ayuda. Pero Satanás, que no es nada tonto, cuando van estas personas y dice, antes de que se me regresen para atrás con su Señor, pues los destruye. Y es lo que Satanás hace. Entonces, también por ir a solicitar una ayuda, una lectura de mano, cualquier otra cosa que puede parecer insignificante, puede generarle este tipo de problemas, enfermedades. También dice que
En la palabra nos dice que la falta de perdón es una de las puertas también principales para que vengan demonios de verdugos a atacar a la persona. Y Dios permite eso para que la persona recapacite. Entonces vemos en Mateo 18, 23 al 35 que la historia, la parábola de los dos deudores, y ahí vamos a ver que hubo unas personas ahí que no se perdonaron. Y dice que el amo de ellos lo envió al que no quiso perdonar a su hermano, lo envió con los verdugos hasta que pagase la deuda. Y entonces el Señor Jesús termina esta parábola, y quiero leer nada más esa parte que es en el versículo 35. Si tú gustas leerlo completo para que lo puedas entender, está en Mateo 18, 23 al 35. Y voy a leer solamente el 35, que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces es importante no guardar rencor ni odio en nuestros corazones y perdonar de todo corazón a aquel que nos haya hecho daño, ya sea un familiar, hermano, hermana, familia. Hay personas que tienen odio a personas porque es que aquella persona trató mal a mi hijo, es que aquella persona trató mal a mi padre o mi madre, o simplemente a veces son hermanos de sangre y dicen: es que mi hermano le dio muchos dolores de cabeza a mi mamá o a mi papá, y mi papá se enfermó por causa de mi hermano o de mi hermana, y yo por eso, o sea, le tienen odio. Entonces, eso también es algo muy, muy malo. Entonces, vienen estos atormentadores a la persona. Dice también que algunas eh, enfermedades vienen por la práctica del pecado, como el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la envidia. La envidia es algo que también es uno de los pecados más destructivos, porque aparte de que la persona siente ese pensamiento de envidia porque a veces mira que su vecino, su familiar ha progresado grandemente, Dios lo ha bendecido y ha tenido unas mejoras, ha comprado cosas nuevas, carro, casa, y la persona se siente como que no, pues de primero siente nada más como que una envidia así, como de: mira, ya compró, yo todavía no he podido. Y pero después ese pensamiento se empieza a profundizar en su corazón, y empieza la persona a generar ya como que ya empieza a dar coraje, ¿no? Y entonces eso ya se convierte baja su corazón y se convierte ya en un pecado muy, muy tremendo, y ese pecado pues le provoca enfermedades, porque dice en la palabra, en Proverbios 14:30, dice la palabra: el corazón apacible es vida de la carne. El corazón tranquilo, de entender, el corazón apacible es el corazón tranquilo, el corazón que está en paz. Entonces es vida para la carne. O sea, te da salud, tú vas a estar bien, vas a estar sano, porque tú vas a vivir tranquilo, sin que nada la envidia de que a alguien le fue mejor, eso no te va a hacer sentir bien ni mal, simplemente tú vas a estar igual, bien agradecido con Dios. Y entonces dice: más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, cuando la persona que tiene envidia va a tener enfermedades como osteoporosis, artritis, enfermedades de los huesos, reumas fuertes y cosas así, porque viene por ese tipo de situaciones. Entonces, muchas veces ese tipo de pensamientos son los que generan más enfermedades, ¿no? Porque el enemigo, pues, sus demonios ponen ese tipo de cosas: orgullo, vanagloria, ponen este egoísmo y sobre todo la envidia. En el Salmo 94, 19, nos dice la palabra: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El rey David le dice a Dios, a Jehová, que en esa multitud de pensamientos que él tenía, me imagino yo que estaba lleno de pensamientos negativos, ¿no? Pero en medio de todo eso, dice que sus consolaciones, o sea, las consolaciones de Dios, alegraban su alma. ¿Por qué el salmista David decía esto? Porque aunque su mente estaba llena de pensamientos malos o buenos, no sé, pero me imagino que había más malos que buenos, dice que las consolaciones de Dios
alegraban su alma, porque él no estaba permitiendo que esos pensamientos bajaran a su corazón y le dañaran. Entonces él recibía solamente en su corazón las consolaciones de Dios. Es como, por ejemplo, si tú dices, no, pues, ¿por qué a mi vecino le va tan bien y a mí me va tan mal? Y a lo mejor Dios te dice, te consuela, ¿no? Y te dice, pero tú estás sano, estás bien, o tú tienes esto, tienes el otro que tu vecino no tiene. Entonces esa consolación alegra tu alma para que tú no, esa envidia no baje a tu alma, a tu corazón y te genere esa contaminación y esa enfermedad. Entonces aquí David no le hace caso a esa multitud de pensamientos, sino que él le da lugar solamente a su corazón, a las consolaciones que venían de parte de Dios. Y entonces el alma está ligada al corazón, a las emociones. Entonces por eso el salmista David dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces vemos que en Marcos 7:21 dice la palabra, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí vemos que del corazón de nosotros los hombres, o sea, hombres y mujeres, del ser humano, salen los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque en la mente tú puedes pensar, en la mente tú libras esa batalla. Los demonios vienen a tu mente y empiezan a ponerte pensamientos de adulterio, de fornicación, de hurto, de avaricia, de maldades, el engaño, lascivia, envidia, como te decía un momento, la envidia, soberbia, insensatez. Pero cuando eso baja a tu corazón, de tu corazón solamente va a salir que esos son los pensamientos ya arraigados dentro de ti. Y vas a empezar a querer practicar este tipo de cosas. Y son lo que te va a contaminar en tu cuerpo. Te van a contaminar y son los que te van a traer ese tipo de enfermedades también, porque son espíritus inmundos que vienen a ti. Espíritus, como te decía hace un momento, de adulterio, fornicación, de homicidios. Y entonces se genera esa batalla de pensamientos que más adelante salen del corazón, porque tú les das lugar en el corazón y empiezan a ellos esos pensamientos a hacer, querer esas obras. Entonces, también vamos a ver que hay enfermedades que no nada más vienen de este tipo de cosas, sino que hay enfermedades que Satanás mismo te las pone, te las envía para bloquearte, para evitar que tú llegues al propósito que Dios puso en ti. Y en una de esas cosas podemos verlas en Lucas 13:16. Pero aquí vamos a ver a una mujer que estaba 18 años en la sinagoga, totalmente encorvada y no se podía enderezar. Entonces el Señor Jesús, cuando la ve, la sana. Y ahí en la sinagoga se molestan porque el Señor Jesús lo sana a esta mujer. Pero no solamente porque la sana, sino porque la sanó en el día de reposo. En el día de reposo la sana. Entonces se molesta. Entonces Jesús les dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, esta mujer era una hija de Abraham, como hoy podemos decir que es un hijo o hija de Dios, y estaba en la sinagoga, estaba en el templo, pero estaba enferma. Y esta mujer estaba atada por Satanás por 18 años con esa enfermedad, y el Señor Jesús la hace libre. Entonces hay enfermedades que a veces son porque el enemigo te las mandó. Por eso hay que tener discernimiento para poder saber qué enfermedades vienen de cosas que nosotros estamos fallándole a Dios, que le estamos dando lugar, y enfermedades que vienen de parte del enemigo. Pero a veces nosotros no tenemos la capacidad a veces de entender esto. Y y pensamos que un montón de cosas que ni siquiera tienen fundamento ni base bíblica. Entonces,
vemos ahí que esta mujer estaba en la sinagoga y estaba atada por Satanás. ¿Cuántas personas nos vemos en la iglesia y los vemos atados con enfermedades? Pero muchas veces pensamos que, no, pues que en la iglesia no está el diablo no puede entrar a la iglesia porque en la iglesia está Dios, ahí en la iglesia está la presencia de Dios, ahí está el Señor Jesús y que ahí está el pastor, que el pastor está bien ungido y no puede entrar el enemigo, pero el enemigo entra, aunque sea como sea, el enemigo puede entrar, incluso brujos pueden entrar a las iglesias. Entonces, vemos esta situación y entonces muchas veces vemos a personas que están la predicación y la predicación se hace muy larga y vemos muchas personas que están ahí que están quedando dormidas y se quedan dormidas ahí, a veces empiezan a roncar. Esto debido a que hay espíritus inmundos que están ahí provocándoles ese sueño en su mente, ¿no? Para bloquearlos, para que no escuchen la palabra, porque a veces ese mensaje es para ellos. A veces Dios les va a hablar a través de esa predicación, pero el enemigo se adelanta y les pone un sueño pesado para que no oigan, se duerman. Y en la palabra de Dios vemos ahí, nos da una historia ahí de un joven que estaba en una de las predicaciones de Pablo. Y Pablo pues se largó en la predicación y el muchacho le dio un sueño. Se quedó dormido y se cayó del tercer piso de una ventana y cayó muerto. Y dice ahí en Hechos 20, en el versículo 9 al 10, dice: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. El muchacho vivió, pero vemos que ese sueño profundo que le dio, y cuántas veces no vemos a esas personas en la iglesia siendo atacados por ese demonio de sueño que les da, que les pone ahí para que no puedan escuchar el mensaje, la palabra. Una de las cosas que nos ayudaría, que nos quitaría todas esas, caer en esas enfermedades, es buscar la paz de Dios. Y buscar la paz de Dios es algo que nosotros no hacemos. Entonces, necesitamos enfocarnos en la búsqueda de su presencia, la búsqueda del Espíritu Santo. Dice, muchas veces recibimos un milagro. Dios a su misericordia nos sana, oran por nosotros, Dios nos sana, pero a veces nosotros no arreglamos nuestra vida, sino que seguimos haciendo las cosas mal, seguimos pecando, seguimos haciendo molestar a Dios, desobedeciéndole, y la persona a veces se enferma y se enferma más grave que como estuvo. Por eso a veces me ha tocado a mí como testimonio decir que ahora que a veces hemos orado por personas y a veces hay personas que piden oración a uno y y uno a veces no quiere hacerlo porque Dios le pone a uno el sentir. Y si uno se deja guiar por Dios, Dios lo dirige a uno, a quién orar y a quién no. Pero hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no quiere que ore por esta persona? Y a veces no es que Dios sea malo y que Dios no quiera que ore la persona o que oremos por otros, pero lo que pasa es de que hay personas que en lugar de hacerles un bien les va a hacer un mal, porque esas personas no son capaces de mantener esa sanidad. Y entonces, para explicar esto, quiero leer un texto bíblico que está en, en Juan, en el capítulo 5, versículo 14. Y ahí dice la palabra: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que él ya había sido sano, pero Jesús le advierte, le dice: no, mira que no peques más, porque si pecas, te va a venir algo todavía peor que lo que tenías. Entonces,
¿Cómo podemos explicar esto que el Señor Jesús le está diciendo? Es que Dios lo sanó, pero si sigue portando mal, Dios lo va a castigar peor. Pues no quiere decir exactamente eso. Vemos en Lucas 11, versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Cuando el espíritu sale del cuerpo de la persona que fue sanada, libre, se va y anda buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, el hombre ya es sano y sale el espíritu de enfermedad de él, y ese espíritu anda vagando y al no encontrar un lugar donde vivir, quiere regresar, y cuando regresa el hombre, dice que no encuentra la casa barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 y viene, y el estado de esta persona viene a ser peor. Pero ¿por qué dice que la haya barrida y adornada? Porque esa casa salió el espíritu de ahí, pero este hombre no se encargó de llenar esa casa. Esa casa no se ocupó. Recordemos que esa casa, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que llenar esa casa, ese templo, con el Espíritu de Dios, para que seamos llenos del Espíritu Santo y esos demonios que salieron ya no vuelvan, ¿sí? Entonces tenemos que llenarlo de la presencia de Dios. Entonces vemos que es muy necesario todo este tipo de situaciones. Como te decía hace un momento, tenemos de llenarnos del Espíritu Santo para que la paz de Dios sea sobre nosotros. Sí, dice, es en Juan 14, 27. Juan 14, 27 nos dice la palabra sobre la paz de Dios. Cuando tú tienes la paz de Dios, no va a haber ningún pensamiento, ningún problema que te mueva de Él, y no va a haber nada que te mueva de donde tú estás parado firmemente en Dios, en Cristo. Entonces necesitamos buscar la paz de Dios, y la paz de Dios solamente te la da Él a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces dice en Juan 14, voy a leer desde el 23, y dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tremenda, ¿no?, la palabra que nos está dando aquí el Señor. Entonces, dice que el Espíritu Santo, a que mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas estas cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A mí me pasó en esta quiero contar un pequeño testimonio de algo que me sucedió en estos días. Entonces, tiene que ver con lo que te leí hace un momento sobre la paz de Dios. Como dice el Señor que Él la paz no la da como el mundo la da. Entonces, nos preguntamos cómo tener paz en medio de todo lo que podemos estar pasando, en medio de todo esto, de esta pandemia, o como le llaman, este virus
de todo lo que sucede hoy en día. Si tenemos una comunión con el Espíritu Santo, Él nos ayuda a sobrellevar las cargas y aflicciones, y que solo Él nos puede sostener, solamente el Espíritu Santo nos puede sostener en medio de las dificultades. El Señor Jesús nos dijo estas palabras que acabo de leer, y es algo que solamente Él, el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos puede dar esa fortaleza, esa fe que necesitamos. Yo estuve en este tiempo, el Señor, bueno, el Señor todo tenía preparado. El Señor, como tú confías en Él, Él tiene todo listo, todo preparado para, aunque tú afrentes lo que viene, ¿no? Entonces, me sucedió que entré yo a un desafío que se llama Mantén tu paz. Yo no quería entrar a ese desafío, pero entré, y era como eh, un curso por, digamos, online, por internet, por Facebook. Estuvimos interactuando ahí en ese desafío, conociendo sobre el tema de la paz de Dios. Y una de las cosas que Dios me mostró en ese desafío al principio de eso fue que yo necesitaba, de antes de que entrara yo el desafío, Dios me estaba hablando de que tenía que buscar más su presencia. Yo me estaba enfocando mucho en el conocimiento, aprender muchas cosas, y lo cual estaba bien, aprender, leer la palabra, aprender sobre ciertos temas. De hecho, yo tengo, eh, a lo mejor van a decir que estoy un poco loco, ¿no? Pero la verdad es de que yo trabajo, eh, y cuando yo salgo de mi trabajo, lo que yo hago es dedicarme a la palabra de Dios, de estudiar lo que yo estudio. Cuando yo descanso, como hoy en este día que estoy haciendo este video, eh, yo también me dedico a hacer estos tipos de videos, y me dedico también pues todo es para servir al Señor. Y no tengo yo un tiempo para mí, todo mi tiempo es dedicado para Dios. Salgo de mi trabajo, y lo primero que yo hago cuando salgo de mi trabajo es dedicarle un tiempo a adorarlo, dedicarle un tiempo para exaltar su nombre, para pasar tiempo con Él. Pero esto era algo que yo no hacía. Y antes de entrar a ese desafío, Dios me estaba hablando acerca de que debía yo de hacerlo. Dios me habló a través de personas, y esas personas me dijeron: creo que necesitas tener más llenura del Espíritu Santo. Y entonces una de esas personas fue mi mamá, otra fue un hermano mío, y así. Entonces, yo cuando escuché esas palabras de ellos, yo me confirmaron, porque Dios ya me lo había dicho. Entonces yo empecé en este desafío, y cuando yo entré a ese desafío, yo pensé que iban a predicar o enseñar sobre la paz de Dios. Y mi sorpresa fue que cuando entré a ese desafío, casi todos digamos, los videos, o los videos en vivo que estábamos presenciando, era sobre pasar un tiempo con Dios, pasar tiempo adorando a Dios. Entonces yo me vi involucrado en la tarea, de esa búsqueda sin cesar del Espíritu Santo, de esa conexión con Él. Entonces empecé, y tuve muchos obstáculos porque el enemigo no me permitía tenerla, pero me metí a ayunar, me metí a orar, incluso de la madrugada también, lo hice algunas veces. Y empecé a buscar la presencia de Dios. Y entonces finalmente pues pude tener buenos resultados, pude tener esa comunión más con Él, leyendo algunos libros también sobre cómo tener, de personas que habían tenido una relación con el Espíritu Santo, y cómo ellos habían involucrado, sí, en conocerle, y cómo ellos habían tenido un éxito tremendo de tener esa comunión, esa comunicación con el Espíritu Santo. Y de conocer y saber quién es realmente el Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos quién es, solamente sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, pero no sabemos exactamente cómo es, cómo piensa Él, qué es lo que Él quiere.
para qué fue enviado. Entonces, en ese tiempo, ahí donde yo trabajo, mis patrones salieron infectados con el virus. Y entonces, pues mis patrones habían estado ahí con nosotros. Entonces, yo me atacó un espíritu de temor. Un espíritu de temor que yo pude sentir y que Dios me lo pudo mostrar. Cómo ese espíritu de temor quiso atemorizarme, quiso hacerme sentir temor. Y yo en mi mente podía decir, no, lo más seguro es que vamos a salir infectados todos. Entonces, pero no solamente me atemorizaba eso, sino que también pensaba dentro de mí, me voy a quedar sin trabajo. Con mi trabajo yo me sostengo. Entonces, yo no tengo ayuda de gobierno, no tengo nada de eso, entonces yo tengo que trabajar. Entonces, mi temor también era de que me iba a quedar sin trabajo, mientras que se pasaba ese tipo de cuarentena en el cual me iba a tener que someter. Entonces, en medio de ese temor que me entró, y como yo estaba teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, yo le digo al Espíritu Santo, eh, Espíritu Santo, dame paz en medio de esto, quita todo temor. Y el Espíritu Santo al instante me quita el temor y me da la paz. Y yo miraba a mis compañeros que estaban preocupados y yo sentía paz. Entonces, en ese momento yo en mi trabajo también cuando estoy trabajando pongo a veces videos y me pongo a escucharlos. Estoy haciendo mi trabajo y estoy escuchándolos. En el momento que yo o terminó un video que yo estaba escuchando, salió otro video. Mejor dicho, yo sí que cambié el video, pero al momento que lo cambié, yo involuntariamente le puse en otro y yo dije, oh, puse otro video y lo iba a quitar. Cuando yo le iba a quitar, algo me dijo, mira el video, y yo lo miré y decía, Dios se anticipa. Algo así decía, Dios ya se anticipó. Y me quedé pensativo y puse el video. Y cuando lo veo, el tema era de que Dios ya se anticipó a las cosas por las cuales tú a veces vas a pasar, pero Dios ya se anticipó y Dios ya preparó todo. Y entonces, de alguna manera, Dios me dijo en ese instante que todo estaba bajo control, que todo iba a estar bien. Y y pude sentir esa confirmación de que el Espíritu Santo me decía una vez más, no va a pasar nada malo, todo está bajo control. Si sales positivo, Dios tiene el control. Si sales negativo, Dios tiene el control. No tienes que temer. Entonces yo le dije a mis compañeros, todo va a estar bien. Y yo no sé por qué lo decía, simplemente decía lo que Dios me había hecho sentir. Entonces, al siguiente día nos mandan a hacer pruebas para los test, para ver si estábamos infectados. Y fuimos todos a hacérnoslos. Éramos 3 personas y nos hicimos ese examen. El domingo para amanecer el lunes nos llegan a nuestros teléfonos por correo electrónico y por mensaje la confirmación. Y yo todas las tardes llegaba a mi casa y llegaba porque yo sentía picazón en mi garganta y sentía malestar. Mi compañera también sentía lo mismo también. Mis compañeros se sentían mal también, sentían picazón en la garganta y yo decía, nos vamos a enfermar porque eso ya son síntomas. Entonces yo llegaba a mi casa con mi garganta mini irritada con picazón, yo me ponía a orar y me ponía a orar de pidiéndole a Dios que me guardara, al Espíritu Santo que me ayudara y también oraba oraciones de liberación, ¿no? Que yo también hago eso de liberación y hago echando toda enfermedad fuera, reprendiendo toda enfermedad, todo virus y en la mañana yo me levantaba y amanecía completamente sano, no sentía nada. De igual manera en la tarde volvía a sentir lo mismo.
Y eso estuve como 2, 3 días. Y cuando ya me hice la prueba, ese día, lunes en la mañana, nos dan el resultado por teléfono y el resultado salió negativo. El resultado salió negativo y a mí se me quitó todo eso que sentía yo, mis compañeros también, y estábamos bien. Y hasta ahorita estamos bien. Entonces, Dios me mostró en esa situación de que este virus es algo demoníaco, es algo creado, fue creado en un laboratorio, pero fue creado. Y hay un demonio que va delante de este virus, que es un demonio que es el demonio de temor, de miedo. Y este demonio es el que abre las puertas para que el virus entre. He orado antes de esta experiencia, estuve orando por personas que tenían el virus y y tenían el virus ya poco avanzado, que tenían sus pulmones, tenían dolor, ya tenían sus pulmones afectados. Y al orar por ellos, Dios me guió a orar por expulsión de demonios, ¿no? Por echar fuera todo demonio de enfermedad. Estas personas, Dios las sanó inmediatamente. Entonces, puede entender que esta enfermedad son demonios, es un reino demoníaco de demonios que trae muchos demonios de neumonía, de la fiebre y todo lo que puedes saber tú que trae este virus. Pero el principal, el que va abriendo la puerta es el de temor. Entonces, te platico esto, no porque te esté yo presumiendo que el hermano tiene muy buena, Dios lo usa, no, te digo esto porque yo había orado por personas con el virus y habían sido sanadas. Dios les sanó. Dios sanó a esas personas y me usó. Pero a lo que quiero llegar es a que cuando yo me vi en esa situación, yo tuve temor y, y yo mismo me preguntaba, si yo mismo he orado por esas personas y Dios les ha sanado, ¿por qué tengo temor yo? Pero entendí que ese temor no provenía de mí, sino que era un demonio que estaba atacándome y quería destruirme, quería enfermarme, pero no lo logró, porque Dios hizo su obra en mi vida y Él me libró de esa situación. Entonces, por eso yo lo que te puedo decir ahora es que busques esa llenura del Espíritu Santo para que esa llenura te sostenga y te libre de la enfermedad cuando ésta quiera tocar a tu puerta. Y esto es lo que te va a ayudar, esto es lo que te va incluso a sanar. Si llegas a enfermar, esta unción te va a sanar. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que suceden y quiero hablarte de unas citas bíblicas en donde estas citas bíblicas yo les quiero decir atrás porque es algo que les pasó a los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 19:12, Hechos 19:12, la palabra aquí muy claramente nos dice, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, los paños de Pablo y los delantales que Pablo tenía usando, se los llevaban a los enfermos. El ponerlos sobre los cuerpos de esas personas, dice, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínate la unción, la llenura del Espíritu Santo que Pablo tenía. ¿Te imaginas la unción del Espíritu Santo?
que Pablo tenía en él era el Espíritu Santo de Dios operando en él. Entonces, vemos también en Hechos 5, 15 al 16, y dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro era el otro discípulo, el otro apóstol, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y algún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, Pablo con los paños y delantales iban llenos de la unción de él y sanaban enfermos. O sea, el Espíritu Santo que estaba impregnado ahí. Pedro con la sombra, imagínate la unción que tenían ellos. Y y a lo mejor tú vas a decir, no, pues sí, pero es que él era Pedro y él era Pablo, y por eso, pero Pedro y Pablo eran hombres como tú y como yo, eran discípulos de Cristo, y ellos, el Espíritu Santo fue enviado no nomás a ellos, sino a nosotros también. Entonces, si tú también buscas esa llenura del Espíritu Santo, Dios también te la va a dar. El Espíritu Santo te va a ungir si tú también buscas de su presencia. Y eso es algo que si todos los cristianos verdaderos hiciéramos, no nos afectaría ninguna brujería, ninguna enfermedad, ningún daño nos haría mal. Pero desgraciadamente nosotros como creyentes a veces todavía nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por caminar, y a veces solamente dependemos de una oración a Dios, y Dios, Jesús, el Señor Jesús, mi Señor Jesucristo, Él no vino nomás en vano a morir en la cruz. Él vino a hacer una obra completa, y en esa obra completa que involucra el perdón de pecados, la autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que sanen, en su nombre, claro, todo. Y nos envió el Consolador, al Espíritu Santo, que él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Entonces, muchos nada más agarramos la salvación y todo lo demás lo hacemos a un lado. Y y la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es una obra completa, es una obra poderosa, una obra que si la ponemos en práctica, nosotros y nuestras familias se verán beneficiadas, y sobre todo la familia de Dios, la familia de Cristo. Pero necesitamos aprender todavía mucho más. Necesitamos quitarnos esas vestiduras religiosas y empezar a buscar esa comunión y esa relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Y es algo que nos va a llevar a lugares inimaginables al estar pasando todo este tiempo con Él, en su presencia. Y el mismo Espíritu Santo nos revelará muchas cosas que nosotros ignoramos o que no imaginamos que pueden ser o suceder. Quiero terminar con una oración pidiendo al Padre que Él te bendiga y que Él que te guíe para que tú puedas llegar al propósito que Él ha puesto en ti. Muchos tienen un propósito de parte de Dios, pero el enemigo los ha querido detener, los ha querido parar, los ha querido destruir, y a muchos ha destruido con este virus. Han muerto pastores, han muerto evangelistas, han muerto hombres de Dios, mujeres, y nosotros no nos damos cuenta de eso, pero el enemigo está trabajando día y noche incansablemente para detener a aquellos que Dios ha escogido con un llamado especial. Entonces es hora de que te levantes y despiertes de ese sueño donde estás y le digas al Señor, aquí estoy, que le digas como, heme aquí, envíame a mí. Entonces cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por este tiempo.
y pidiendo, Señor, que tú toque los corazones de aquellos que vieron esta enseñanza, que el fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos y que puedan levantarse, que puedan cobrar fuerzas, cobrar ánimo y levantarse en el nombre de Jesús y tomar esa posición de hijo e hija que les corresponden, que puedan buscar cada día llenarse más del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de verdad, del precioso Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos guía. Señor, te pido por cada uno de los que están ahorita viendo este video y los que lo verán después, que tú bendigas, que tú les guardes. Si hay alguna enfermedad en ellos, sánales, Señor, para que ellos vean tu poder, pero sobre todo, ayúdalos a no pecar más, ayúdalos a no caer, para que no vuelvan a una enfermedad peor, para que no vuelva un espíritu inmundo peor, a atormentarlos, a hacerles daño. Que ellos puedan creer, que ellos puedan ver la realidad, que nuestra guerra no es carnal, sino espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos principados, contra esos gobernadores y huestes de maldad que operan en las regiones celestes y que usan a las personas para que nosotros pensemos que esas personas son nuestros enemigos, pero son nuestros hermanos, es nuestro prójimo y a quien debemos amar, respetar, y no debemos de sentir orgullo, ni vanidad, ni envidia, sino al contrario, debemos amarles y respetarles en el amor de Cristo. Gracias, Señor. Te doy gracias una vez más y te damos gloria, te damos alabanza, te damos, Señor, toda la exaltación a tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, como siempre, esperando que sea de bendición para ti este video, que sea de gran bendición y que puedas aprender el máximo de todo lo que se habló aquí y que puedas ponerlo en práctica y que Dios quiere que tú vivas una vida saludable, una vida sana. Él no quiere que estemos enfermos, por eso Él vino y murió en la cruz del Calvario. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviéramos todo eso. Y no solamente eso, sino vida eterna también. Que tengas un buen día y nos vemos pronto. Bendiciones.